4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran
bíblica e históricamente, tú lo puedes ver en la historia, en tantos testimonios, muchos cristianos sufren durante años, algunos durante toda su vida, de lo que las escrituras denominan ataduras, las que, como su nombre bien lo indica, inmovilizan e incapacitan a las personas. ¿Sí estamos? ¿Has oído hablar de esto? ¿Sí? ¿Alguna vez? Las ataduras, ¿no? Todos podemos imaginarnos a alguien atado. ¿Podrías hacer esa figura mental? Un momentito. Imagínate a alguien, o tú mismo atado con una cuerda, amarrado. Ahora imagínate vivir atado. Imagínate ir y venir en tu vida atado, amarrado. Sería muy, muy incómodo, ¿cierto? Sería muy complicado. Las ataduras pueden ser de varios tipos. Las más terribles son las ataduras espirituales, pero las hay también mentales y emocionales. El Señor aclaró en Mateo, si gustas buscar conmigo Mateo capítulo 23, que los líderes religiosos de su época, algunos de ellos, solían atar a los creyentes. Los ataban. Y no nada más les ponían una cuerda, y no era una cuerda física, claro, sino que además eran cargas que ponían encima de ellos. Vamos a leerlo. Mateo 23, 1. ¿Sí lo encontraste ya? Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué les caracterizaba? Que no hacían lo que decían, no vivían lo que predicaban. Pero luego el versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Wow, y aquí está la enseñanza del Señor Jesucristo. Son cargas que se ponían o se solían poner encima de los hombros de los hombres. Y insisto, no era literal, no era que los creyentes salían con algún bulto en su espalda, ¿no? En los hombros, no era literal. Pero estamos hablando de un asunto espiritual. Son cargas pesadas, dice. Que además hoy se sabe que por lo general este tipo de ataduras y de cargas que luego el hombre suele traer encima inciden en el estado de salud de las personas. Hoy hay estudios muy completos que demuestran que así es, que cuando una persona sufre de ataduras o experimenta ataduras en su vida, le pega en su cuerpo, le pega en su salud. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí? Fíjate, el Señor Jesucristo menciona este caso en Lucas 13, si quieres buscarlo conmigo, que es el caso de una atadura que tenía una mujer espiritual. Lucas 13, 16. Tú lees después en tu casa el contexto, por favor. Vamos a leer nada más el 16. Dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? La había sanado el Señor de una enfermedad física. Pero el Señor Jesucristo aclara que esa enfermedad física era una atadura de Satanás, con que Satanás la había atado. Estaba encorvada, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Era una enfermedad física, pero que era resultado de una atadura espiritual. Y el Señor dice que no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Pues claro que sí, ¿no? Porque los fariseos estaban enojados porque el Señor la había sanado en día de reposo, ¿no? Entonces, ridículo, ¿no? Y Hebreos capítulo 12, versículo 1, si quieres buscarlo también conmigo.
Hebreos 12:1 nos dice que debemos deshacernos de estas cargas, despojarnos de estas cosas pesadas de nuestra vida. Dice 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de todos los héroes de la fe que menciona el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo anterior del que estamos leyendo, despojémonos de todo peso, dice. Y aquí está el principio, que hay que hacer con las cosas que nos cargan, despojarnos de ellas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ¿qué? Que nos persigue, que nos asedia, que nos hostiga, que está ahí para molestar, para presionar, para ejercer sus efectos, ¿no? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, haciendo un caso a un lado los casos demoníacos, que son casos difíciles y diferentes y complicados, y hablando de las otras que son mentales y emocionales, existen por lo menos dos causas principales de las ataduras. Dos causas, por lo menos, por supuesto que seguramente hay mucho más, pero hay dos muy detectadas y muy identificadas. La primera es no saber manejar y resolver los eventos traumáticos del pasado. Esa es una causa de atadura emocional y mental, y puede también convertirse en algo espiritual. No saber resolver los eventos traumáticos del pasado. Incluso hablamos aquí de la trayectoria como cristianos, ¿eh? No estamos hablando de la vida de antes de convertirnos, también estamos hablando de la etapa donde ya nos convertimos a Cristo, y hay cualquier cantidad de cristianos, no sé si tú conozcas, yo conozco a muchos, incluso yo podría sumarme a esa lista, que hemos vivido eventos traumáticos dentro de la iglesia y dentro del Señor y entre los hermanos y por causa de los hermanos. ¿Sí? ¿Sí sabes de qué hablo? Algún maltrato, algún evento traumático, desagradable, feo, que a veces los cristianos sufrimos o sufren, incluso dentro de la iglesia. ¿Sí estamos o no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces esa persona está traumada. Puede ser algún evento de la infancia, de la juventud, algún evento traumático. Puede ser algo que le cause resentimiento, ¿no? ¿Sí sabes lo que es el resentimiento? ¿Sí lo has vivido? Sí, por experiencia creo que todos los seres humanos en algún punto nos hemos resentido contra alguien que nos ha dañado en el pasado, que nos ha hecho algo. O la culpa. Hemos hecho cosas que no debíamos hacer y nos sentimos culpables porque sabemos que hicimos algo que no debíamos hacer. Entonces, entre el dolor de algún maltrato, entre el resentimiento contra alguien que nos hizo daño o la culpa por haber hecho algo equivocado, el caso es que no resolvemos estas cosas del pasado de nuestra vida, y si no las resolvemos, si no nos despojamos de todas esas cosas que nos pesan en la vida. Porque si has oído y has dicho esa frase, ¿no? ¿Cómo me pesa haber dicho tal cosa? ¿Cómo me pesa haber hecho aquello? O cómo me pesa y cómo me duele que me hicieran aquello. ¿Sí? Porque sí son realmente cargas pesadas en nuestra vida. Entonces alguien que no ha sabido resolverlo y manejarlo bien está anclado al pasado, decíamos desde la semana pasada. ¿Se acuerdan de eso? Está anclado al pasado, vive ahí atorado. ¿Con qué frecuencia te acuerdas de cosas que te pasaron ayer, antier y de ahí para atrás? ¿Y qué tanto te afectan? ¿Qué tanto estás metido en ese ajo ahí? Esa es una de las razones por las que las personas viven atadas. La otra es que no ha querido soltar el mundo. Se entregó a Cristo, se convirtió a Cristo, le dio su vida a Jesucristo. Jesucristo vino a su vida, entró en su vida, porque la persona respondió correctamente con el arrepentimiento. Todos conocemos también, porque lo hemos vivido el evento, nos arrepentimos, nos convertimos, le dimos nuestra vida a Cristo, le pedimos a Cristo que entrara en nuestra vida. Jesucristo entró en nuestra vida, pero luego no nos hemos soltado del mundo y seguimos atorados al mundo.
Y entonces ese atorón ahí con el mundo, que la Biblia habla de eso en distintas formas. ¿Sí? ¿Estamos? Pablo les llama cristianos carnales también en Corintios. Hay distintas formas de hablar de esto, pero estas personas que no han querido soltar el mundo, que no han querido soltar y viven atoradas, que sí son convertidos, que sí son salvos, sí son personas que volvieron a nacer, pero siguen atorados del mundo, tienen esa atadura. Es una segunda causa de atadura por lo que la persona no avanza, no crece, no se desarrolla, porque está todavía anclada al mundo. Entonces, siguiendo la excelsa y maravillosa recomendación que veíamos la semana pasada en Filipenses capítulo 3, ¿se acuerdan de las escrituras? Que dice que debemos soltar el pasado, que debemos desanclarnos del pasado, que debemos olvidar el pasado y extendernos hacia adelante, proseguir a la meta. ¿Se acuerdan? Sí, lo vimos. ¿Sí se acuerdan de la semana pasada? Sí, ¿verdad? Estaban ahí. Siguiendo esta idea, quiero insistir en que esta dinámica es por mucho la mejor forma de liberarse de las ataduras y de verdaderamente crecer espiritualmente. Todos hemos dicho que queremos crecer espiritualmente. Es uno de nuestros grandes propósitos de este año. ¿Sí o no? Yo no conozco a nadie que en su sano juicio diga: yo no quiero, yo me quiero, es más, quiero ir para atrás. Pues claro que no. Todos queremos crecer, todos queremos avanzar, todos queremos mejorar, todos queremos madurar. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, quiero insistir que esta dinámica es indispensable. Necesitamos aprender a desanclarnos del pasado. Necesitamos aprender a soltar. No me voy a meter en este tema ahorita aquí, pero hay que decirlo. La forma más eficaz y eficiente de soltar el pasado cuando se trata de heridas que nos han hecho es perdonando. No me voy a meter en eso, no voy a hablar del perdón hoy, pero es el perdón. Es el perdón, la única forma efectiva de resolver traumas, de heridas que nos han hecho en el pasado. Es perdonar. Es perdonar a tus padres, a tus abuelos, a tus tíos, a tus maestros, a tus primos, a tus vecinos, a quien te haya hecho algún daño, a los pastores, a los hermanos en la iglesia, a quien te haya hecho daño. Es la forma más efectiva de resolver los traumas que dejan, las heridas que nos causan otras personas. ¿Sí estamos? Y en este punto nada más digo que el creyente verdadero sí puede perdonar efectiva, completa y rotundamente a los demás. Si tú dices yo no puedo perdonar, yo revisaría mi conversión o tu conversión. O sea, si yo digo yo no puedo perdonar a fulanita que me hizo, o a perenganito, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi... Si yo no puedo perdonar, yo revisaría tu conversión, porque un creyente verdadero que ha recibido el perdón de Dios en su vida está facultado, según las escrituras, para perdonar. Porque en la medida que tú fuiste perdonado, entonces eres liberado para perdonar a los que te han ofendido. Así dice incluso el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, toma en cuenta este principio, revísalo si te interesa, y si estás atorado con el pasado por alguna herida que te han hecho, considera el tema del perdón como la única verdadera solución. Pero no todas las ataduras tienen que ver con heridas del pasado, como ya dije. Tienen que ver a veces ¿con qué dijimos? A ver si estaban aquí. Con resentimientos, sí, por cosas que me han hecho, ¿no? Efectivamente, pero también hay otras. Por la culpa por haber hecho cosas que, ¿no? Y en ese sentido, te paso un tip. También se vale perdonarse a uno mismo. ¿Te sientes culpable? ¿Eres culpable de algo que no debiste haber hecho y la culpa te consume, te persigue, te atormenta?
acepta y recibe el perdón de Dios y perdónate. Perdónate. Esa es otra mecánica que no nos han enseñado y que es muy efectiva también. Y la otra que decía Candy, soltar el mundo. Soltar el mundo. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, algunos recomiendan soltar el pasado y eso está muy bien, pero al mismo tiempo recomiendan no tomar en cuenta el futuro, pero la Biblia dice otra cosa. Sí es cierto que tenemos que enfocarnos en el presente, claro que sí, pero lo que la Biblia nos está recomendando es que yo viva mi presente, pero en función de mi futuro. Y es ahí la diferencia de lo que el mundo predica, ¿no? No pienses en el futuro, no pienses en el pasado, solo vive el momento, ¿no? Solo vive el aquí y ahora, y es un engaño y genera malas cosas, ¿no? ¿Sí estás? Hay una frase ahí, una abreviatura en inglés, ¿no? El YOLO, ¿no? O sea, vive el momento y lo demás no importa, mañana no importa, no, sí importa. Claro que importa, y importa más de lo que te imaginas. Porque puedes echar a perder tu vida terrenal y sobre todo la vida eterna. Entonces hay que tener muy clara esa parte, ¿no? Entonces, quiero compartir contigo 3 casos rápidamente para ya irle dando carpetazo al tema. 3 casos de 3 personajes bíblicos que siguieron este consejo de Pablo sin que se nos diga que así lo hicieron, pero lo hicieron de alguna manera. El primero de ellos es Abraham. Hebreos 11, por favor. Busca Hebreos 11. Tú me dices. Listo, versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, se fue para otro lado. ¿No, verdad? ¿Qué hizo cuando Dios lo llamó? Obedecer, ¿verdad? Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, sus hijos, su hijo y su nieto, coherederos de la misma promesa. ¿Pero por qué hizo toda esta locura? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Wow. ¿Por qué este hombre hizo esta tontería tan grande, no? No se estableció de manera permanente a donde llegó, habitó como extranjero, morando en tiendas, dice, es como el que hoy vive en un camper, algo así, ¿no? ¿Sí? Porque esperaba una ciudad distinta, no una ciudad como las que él estaba acostumbrado y que conocía. Era una ciudad, ¿cómo? Celestial, ¿cierto? Una ciudad, dice aquí, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! No sé si tú lo has hecho. Yo lo he hecho por no sé cuánto tiempo, tal vez años en mi vida, de meditar en esta ciudad. Incluso te recomiendo que si te interesa conocer los detalles de la ciudad, leas Apocalipsis 21 y 22. Ahí está una descripción muy impresionante de esta ciudad. Pero lo interesante de este versículo es que esta ciudad la construyó Dios para nosotros, para los hombres, fíjate. Porque ¿estás seguro que Dios puede construirse a sí mismo todas las ciudades que quiera y tenerlas ahí donde Él vive y que ni quien se entere? Esta ciudad es diferente. Mira, ve el versículo 13, 11:13, ahí a la vuelta. 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Pues esa ciudad, ¿verdad? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
O sea, esto quiere decir que no nada más fue Abraham, fue toda la lista de gente que está en este capítulo, que de entrada menciona 11 y luego más adelante menciona 7 y luego termina mencionando a otros 10 y finalmente concluye con los profetas. Entonces son 28 gentes más los profetas, o sea, súmale. Todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, nada más mirándolo de lejos. Y dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que estaban de paso. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque les ha preparado una ciudad. Mis amados, Dios ha construido esta ciudad, la diseñó, Él es el arquitecto, Él puso los cimientos, Él la construyó, Él la diseñó y la hizo y la preparó para su gente. Pero es una ciudad celestial, es una patria celestial, no es una ciudad aquí en la tierra. Y todos los que entendieron esto y que estaban esperándolo y que sabían que era la promesa y que decían, ya viene y vamos a verla y vamos a estar ahí, se murieron sin haberlo recibido. Porque todavía no llega ese momento, ¿no? Por cierto, estamos muy cerca, por cierto. Pero dice que buscaban una patria. Y si hubieran estado pensando en la patria donde habían salido, tenían tiempo de regresarse y disfrutarla, pero no. Estaban esperando la patria celestial, la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Este momento increíble cuando nos reunamos con Él y nos ponga en aquella ciudad. Y aquí dice que Dios está orgulloso de esta gente. Dios está orgulloso de la gente que está esperando esa ciudad. Y que no está agarrado a las ciudades del mundo porque está esperando la ciudad celestial. Es lo que dice este texto. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, al contrario, está orgulloso de esta gente. Orgullosamente se llama, yo soy su Dios de ellos. Yo les he preparado una ciudad. Ellos están allá, pero están de paso y vienen para acá. Wow. Piensa en esto, medita en esto. Como digo, es una delicia pensar, meditar, revisar las escrituras en esta promesa que tenemos de esta ciudad, de esta vida que nos espera allá. Aquí no es nuestro hogar, nosotros no pertenecemos a este mundo. Dice la escritura, no somos del mundo, ¿cierto? Sino que estamos esperando ese lugar, aquel momento. Una segunda persona aquí en Hebreos es Moisés. Versículo 24, 11:24. Tú me dices, Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y esto lo veíamos de pasadita la semana pasada, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. Moisés decidió no participar de los placeres de este mundo, ni del nivel que le ofrecía el mundo, como ya dijimos la semana pasada, porque era como nieto, nietastro, como se diga, del mismísimo Faraón. ¿Te imaginas el nivel de opulencia y de riqueza y de nivel en el que él podría haberse quedado a vivir? Y escogió la vergüenza, el vituperio, la ridiculización de ser cristiano, de ser de Cristo, de ser creyente. Lo prefirió porque tenía
puesta la mirada en el galardón y se sostuvo, dice, como viendo al invisible. ¿Se puede ver lo invisible? ¿Qué tal, Piénsalo. Como viendo al invisible. Dice, efectivamente Dios es invisible. El Señor está oculto a nuestros ojos físicos, pero podemos verlo. Rodrigo daba cuenta de eso ahorita, ¿no? Explicaba cómo recibimos ayuda. Y es clarísimo cuando en muchas ocasiones la recibimos la ayuda y dices, wow, ¿qué es esto, no? Es algo sobrenatural, es algo maravilloso, ¿no? Pero el punto es que este Moisés estuvo dispuesto a dejar el mundo porque tenía puesta la mirada en el futuro. Entonces pudo vivir de manera desconectada con el mundo porque estaba viendo el futuro, el galardón, lo que le esperaba. Y bueno, podríamos citar otros casos como Noé y por supuesto Daniel y algunos profetas y otros, pero quiero referirme para terminar en tercer lugar al Señor Jesús. Fíjate que el Señor Jesús pasó por la misma experiencia. Hebreos 12, 1 y 2, lo acabamos de leer. Versículo 2, leímos ya el 1. Dice, puestos los ojos en Jesús, dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero luego ves lo que dice a continuación. Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la deshonra pública a la que se iba a exponer al ser crucificado. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí es otro caso en el que el Señor nos muestra que Él, por el gozo puesto delante de Él y por este futuro que tenía claro de que se iba a sentar a la diestra del trono de Dios, entonces estuvo dispuesto a sufrir la cruz. El futuro afectó su presente y ese es el punto. Ese es el principio. Moisés dejó que el futuro afectara su presente y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y rehusó disfrutar de los deleites temporales del pecado porque estaba dejando y permitiendo que el futuro afectara su momento presente, su ahora, su aquí y su ahora. Y el Señor Jesús hizo exactamente lo mismo, porque el gozo puesto delante de él, porque él pudo ver el fruto de lo que iba a afligir su alma y de lo que iba a costar su sacrificio, y de que además se iba a sentar a la diestra de Dios, dijo, va, y entonces sufrió la cruz en su aquí y en su ahora. Abraham lo mismo. Abraham estuvo dispuesto a dejar lo que tuvo que dejar y a vivir como un nómada. ¿Por qué? Por lo que tenía enfrente, por la ciudad que estaba esperando. Que dijo, estas no son las buenas, la buena viene después. Y entonces puedo vivir en una tienda de campaña, puedo vivir en un camper, puedo ser nómada porque estoy esperando la buena. No me engancho con la de aquí. Entonces esa es la mecánica, mis amados. No sé si estoy pudiendo transmitirte la cosa. Es dejar el pasado, soltar el pasado. No vale la pena estar agarrado del pasado ni un minuto. Pablo dice, una cosa hago, no dos, ni tres, ni cinco, una. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo al futuro. Me voy para adelante, me clavo en lo que viene. El premio del supremo llamamiento de Dios. En eso me clavo. Entonces quiero terminar en conclusión. Quiero concluir compartiendo contigo 3 versículos que nos hablan de este tema, de la recompensa que vamos a recibir. Porque todos los que alguna vez nos hemos arrepentido, nos hemos convertido, nos hemos entregado a Jesucristo, hemos perdido el mundo, ¿no? Hemos dejado de disfrutar del mundo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios capítulo 3, por favor. No sé si sea tu experiencia, pero
como cristiano muchas veces trabajamos para el Señor, decimos así, ¿no? Estoy trabajando para el Señor, y en ese sentido es muy padre, ¿no? Que cada uno de nosotros servimos porque lo hacemos para Él, ¿no? Yo veo a los hermanos que van todos los domingos a recoger las cosas y a meterlas todas en la camioneta. Pobres, hoy en la mañana, ahí estaba Enrique y Candy a las 8:10 de la mañana en la casa de ustedes, ya muy bañaditos, muy arregladitos, vienen de bien lejos. ¿A qué hora se tuvieron que levantar? A las 6 de la mañana, y arreglarse y bañarse y estar bien muñequitos. No, llegan allí a cargar la camioneta para meter todas las cosas, ¿no? Y cada uno, ¿no? Estoy mencionando a ellos, pero puedo mencionar a casi todos ustedes, ¿no? Que se esfuerzan, ¿no? Que trabajan, que sirven. Por cierto, te recomiendo, si no estás sirviendo, te lo recomiendo ampliamente. Servir al Señor es maravilloso, ¿no? Pero fíjate lo que dice este texto. Dice 1 Corintios 3, ¿ya estás ahí? Verso 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo Dios. Realmente lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y el Señor es el que hace la cosa, ¿no? Pero luego dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega. No somos importantes, ¿verdad? Sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es importante? Dios. El que planta no es nada, y el que riega tampoco. No somos nada, ¿cierto? Dios es el importante. Versículo 8: y el que planta y el que riega son la misma cosa, están sirviendo. Aunque, y aquí subraya esta parte, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. A mí me gusta bromear con esto y le digo a los hermanos que sí verdaderamente sirven mucho al Señor, digo, yo espero, a Iván le digo, yo espero en aquel día ser tu trapeador ahí en tu casa, no ser tu chofer o tu jardinero de tu mansión, ¿no? Porque va a haber muchos que van a recibir unas recompensas tremendas por toda la labor que hicieron, y vamos a ver otros que no recibamos más que un trapeador y se nos diga, órale a trapear, ¿no? Pues sí, es la verdad. Cada uno va a recibir del Señor conforme a su labor. No importa lo que hayas hecho, si plantaste o si regaste, ¿qué estás haciendo? Es la pregunta. Porque es directamente proporcional. Eso dice aquí, ¿no? ¿Sí lo lees? Dice que es directamente proporcional, ¿o no? Dice cada uno recibirá conforme a su labor. ¿Sí o no? Versículo 11. Versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. No se trata de los hombres, ni de las religiones, ni de las iglesias, ni nada. Se trata de Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, subraya, recibirá recompensa. Y si no, pues no. Me encanta la escritura. Si sí, pues sí. Y si no, pues no. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y este es mi último texto. Y si quieres quedarte con algo, quédate con este versículo, por favor. Estos dos versículos. Colosenses 3, 23. ¿Listos? ¿Ya? Colosenses 3:23. ¿Los demás? ¿Sí lo encontraron o nada más, Enrique? Dice: y todo lo que hagáis, ¿cuánto? ¿Todo? ¿Qué haces? ¿Tocas el teclado? ¿O das clase a los niños? ¿O pones las sillas? ¿O filmas? ¿O pones los sobres? ¿O cuentas la ofrenda? ¿O cargas y descargas? ¿Montas y desmontas? Lo que te toca hacer, predicas, enseñas, compartes, lo que sea.
Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Si lo haces para los hombres, puedes firmártelo. Yo pongo mi firma, estampo mi firma junto a la tuya con letras grandes: frustración y decepción. Pero si lo haces para el Señor, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. La recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo, el Señor, servimos. Entonces, la recomendación es: deja el pasado, deja la culpa, deja el rencor, deja el mundo. Pon tus ojos en el futuro maravilloso que nos espera, en la ciudad celestial, en la vida eterna, en aquel momento y aquel lugar que vamos a experimentar cuando estemos con el Señor. Y todo lo que hagas mientras estás aquí, hazlo de corazón para el Señor, porque Él nos va a dar una recompensa por lo que hagamos. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estos principios que ahora, Señor, el mundo dice conocer y entender, pero que tú los habías dejado en tu palabra hace miles de años. Ayúdanos a nosotros como tu gente, como tu pueblo, a verdaderamente soltar el pasado, desanclarnos de él, desengancharnos del pasado y extendernos al futuro, pero no a cualquier futuro, sino al futuro que nos espera contigo, Señor. Cuando estemos contigo, te estamos esperando, Señor Jesucristo. Ven pronto. Y mientras vienes, concédenos poner nuestro enfoque hacia ti, porque realmente es a ti a quien te estamos sirviendo. Hagamos lo que nos toque hacer, una cosa u otra, pero que podamos siempre tener claro que te estamos sirviendo a ti y que de ti recibiremos el fruto de hacerlo para ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues a ustedes que nos siguen de aquel lado de la pantalla, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí mismo. Hasta entonces.